Hablando, ministra Piña, de que el Tribunal efectivamente electoral se excedió según la óptica de la mayoría, y a partir de ahí empezaban a analizar las decisiones de algunos otros jueces. Ministra. Sí, gracias. Fíjate, yo propuse que se dividiera el estudio. ¿Y por qué? Porque para mí son dos cosas independientes. La materia de la litis era ver si se excedió o no, pero bueno, la mayoría y el ministro ponente dijeron que se tenía que ver en su conjunto. Por eso se tocaron todos los temas en su conjunto, y eso dio lugar a una votación bastante complicada. Para los pregoneros, de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este domingo 16 de febrero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, el día de ayer les mostré prácticamente un fragmento, un pedazo de la entrevista que tuvo la todavía ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, en donde salía en este espacio concurso a querer, pues obviamente, minimizar lo que hicieron, a dar el pretexto de por qué fue esa resolución, que en pocas palabras, y todos ya pudimos observar, y así lo manejaron los medios, fue una llamada de atención al tribunal al decirle que ellos no tenían competencia para tomar una decisión de parar el amparo de estos jueces, que eso se lo debieron de haber dejado simplemente a un tribunal de alta, o sea, a la Suprema Corte. En pocas palabras, también le llamaron la atención a los jueces, que no les quedó de otra que suspender también esas mañaneras que tenían día con día, y le daban 24 horas para poder dar una resolución de estos amparos, de poder simplemente analizarlos como debe de ser, y en dado caso, si era desecharlos, desecharlos. Hubo una que ya planteó que iba a seguir con todo esto, y lo dijo con Azucena Oresti. Sin embargo, después de que la señora no salía en ningún medio, así salió a quererse lavar la cara, las manos, a la que todos han denominado la peor ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la cual ha defraudado a mucha oposición, que pensaban que era su último escudo, el cual ya no existe. Escuchen ustedes. Buenas noches. Hola, Leonardo, buenas noches. El placer es mío. Cuéntele, por favor, al auditorio. El día de ayer tuvieron una sesión muy comentada y bueno, se habló del tema de las suspensiones que algunos jueces habían determinado, y está el tema también de las competencias del Tribunal Electoral. ¿Nos puede explicar el primer tema, Presidenta? Sí, mira, voy a tratar de ser muy didáctica para que se entienda, porque es un asunto muy complejo. Lo es, ¿eh? Que ha llevado a mucha desinformación, y que incluso para mí es problemático esa desinformación. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, en primer lugar vimos los impedimentos que nos hicieron valer los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Nunca se había visto que le sugirieran a ministros de la Suprema Corte excusarse sobre algún tema, ¿no? Así. Le voy a decir, no se había visto con relación a órganos jurisdiccionales. Normalmente los impedimentos los hacen valer los particulares o la autoridad, que consideran que existen ciertas cuestiones que pueden llevar
a afectar la parcialidad del juzgador. Comprendo. Entonces el particular dice, estos ministros ya se pronunciaron en contra de lo que estamos promoviendo y por eso deben declararse impedidos. Ya sea particulares autoridades, los dos los hacen valer. Lo que nunca se había visto es que un órgano jurisdiccional hiciera valer estos impedimentos. ¿Y por qué? Porque un órgano jurisdiccional, por definición, es imparcial. Entonces, al órgano jurisdiccional, a un juez, a un magistrado, a un tribunal, pues no está interesado, no tiene un interés especial en que se resuelva en determinado sentido, porque son imparciales. Entonces tiene que resolver conforme a derecho. O sea, ellos no se había dado, y hay tesis desde hace 30 años en que los órganos jurisdiccionales ni siquiera pueden ir a recursos a defender sus resoluciones. Aunque ellos crean que están bien dictadas, no pueden ir a recurrirlas porque son órganos imparciales y autónomos. Lo que importa es que se resuelva conforme a derecho, no como a ello lo que ellos pretendieron que estaba bien. Sí. Por eso nunca se había dado. Entonces, el tema de levantar las suspensiones de los jueces, entiendo que eran 2 casos, ministra. Mire, sí, estábamos viendo 2 casos. Sí quiero que quede claro. Primero se analizó si era procedente esta facultad extraordinaria de la Suprema Corte para resolver la controversia que existía. ¿Cuál era la controversia en sí? Era muy sencilla. A ver, un juez de distrito en amparo dicta una suspensión hacia determinada autoridad. No puedes hacer nada hasta que yo te lo diga, hasta que resuelva el juicio. Esa es la suspensión. Normalmente, si está bien o mal dictada esa suspensión, se van a los recursos que prevé la propia ley de amparo. Y esos recursos los resuelve el tribunal colegiado de circuito, que es el competente para conocer en amparo. Ahora, ¿qué pasó en este sentido? La Sala Superior del Tribunal Electoral, por mayoría de votos, se pronunció sobre esa suspensión y primero les dijo a las autoridades que no tenían que acatar esa suspensión dictada por el juez, y posteriormente, en una opinión consultiva, prácticamente dijo no tienen que acatarla, y ya en un juicio ciudadano le dijo al comité de evaluación que no tenía que acatar la suspensión que había dicho decidido un juez de distrito. ¿Qué sucede? Se encuentran en un problema por las mismas autoridades. ¿A quién le hago caso? ¿Al tribunal electoral, a la Sala Superior, o al juez de distrito que me está diciendo que no puedo hacer nada? Suspende, no hagas nada. O al tribunal, a la Sala Superior, mayoritariamente, que dice, no tienes que continuar. ¿A quién le voy a hacer caso? Ese era el problema totalmente abstracto que tenía que decidir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mi juicio. Yeah. Oiga, pero si entiendo bien, el Tribunal Electoral es competente, en última instancia, incluso en temas electorales, pero aquí era la decisión de un juez la que se estaba discutiendo, ¿no? Exactamente, o sea, nadie le discute al tribunal, a la Sala Superior, que tenga competencia en materia electoral, en términos del 99 de la Constitución, que hay que leerlo para ver si realmente se entiende como propiamente un tribunal constitucional o no, o un tribunal de convencionalidad y de legalidad. Pero eso ya es un poquito más elevado. El chiste que quede aclarado lo que sucedió ayer. Entonces, el electoral les dice a las autoridades, no tienes que cumplir la suspensión del juez, y por otro lado la Constitución dice que las autoridades que no cumplan una suspensión pues pueden ser acreedoras a delitos. Entonces las propias autoridades pues no saben qué hacer. La Corte lo que hizo, dijo, bueno, vamos a ver a quién le corresponde decidir sobre la suspensión que dijo el juez de distrito.
¿Al electoral o a quién? Y lo que dice la Corte es, pues al tribunal colegiado, o a la en amparo, o a la Suprema Corte, porque estamos en un amparo. Entonces, si no están de acuerdo con la suspensión, según nuestro Estado constitucional de derecho y nuestra propia Constitución, porque la Constitución es muy clara, ¿quiénes revisan las decisiones de los jueces? Pues los tribunales, dictadas en amparo, pues los tribunales colegiados del circuito en amparo, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Así lo dice la Constitución, ¿sí? Entonces, pero teníamos que resolver un conflicto real, de hecho, de competencia. ¿A quién le tenemos que hacer caso? Ahora, el proyecto se divide en 3 partes. Primero, en el fondo ya del asunto. Dice, ¿cuál fue la actitud de la Sala Superior? Y analizan la actitud de la Sala Superior del Tribunal Electoral y dicen, a ver, te excediste. ¿Y por qué te excediste? Porque no te correspondía a ti, Sala Superior, aunque seas en materia electoral de legalidad y de convencionalidad la máxima autoridad. Aquí no te correspondía decirlo. Porque es cuestión, nuestro sistema jurídico tiene que estar muy claro, es una cuestión de competencias. Si una autoridad no es competente para decidir sobre un asunto, por muy bien que esté su decisión, pues es incompetente y no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que se le dijo a la Sala Superior. Te excediste. Tú no podías decirles a las autoridades que no obedecieran una suspensión de un juez, porque eso lo tenían que haber dicho los tribunales, los colegiados, o sea, los que revisan ese tema. Exacto, eso fue todo, ¿sí? Ahora, un segundo punto fue en el proyecto, que es un proyecto que es muy importante para efectos de lo que se está manejando. Entre el asunto, se turna un ministro y el ministro hace lo que nosotros llamamos proyecto de sentencia. Este proyecto es lo que a juicio del ministro es lo correcto para decidir. No quiere decir que así salga, ni que todo se lo vamos a aprobar. Simplemente es una propuesta del ministro ponente de cómo resolver el asunto. Y esa propuesta del ministro ponente, que se llama proyecto, se somete a discusión del Pleno de la Corte. ¿Y qué es lo que vemos? Discuten a través del canal Justicia TV, oiga, estoy a favor o guardo la reserva de tal o cual, ¿no? Exacto. Bueno, ahora, el proyecto analiza lo que hicieron los juzgados, los jueces en suspensión, y también analiza la actitud de las autoridades responsables, la propuesta del proyecto. Hay una división de votos. ¿Por qué? Porque en la parte en que la propuesta de proyecto dice el tribunal se excedió, hubo 7 votos a favor. ¿Sí? Después, cuando dice, ¿qué pasó con lo que hicieron los jueces de distrito? Y ahora te voy a decir que estuvo bien o mal, porque era electoral, etcétera. Esa parte del proyecto estuvo muy dividida en la votación, y la realidad en estos momentos es que está sujeta a lo que el mismo ministro ponente ofreció, que fue Gutiérrez, que fue tomar en consideración lo que los otros ministros dijeron. ¿Por qué? Presidenta, ¿me permite que ponga una brevísima pausa? Me va a agarrar el corte. ¿Me permite que regresemos con usted en un instante? Claro que sí, sin problema. Volvemos. Gracias.
Gracias. Estamos en esta conversación que, reitero, para mí es un honor conversar con la cabeza legítima del Poder Judicial de este país. Estábamos hablando, ministra Piña, de que el Tribunal efectivamente Electoral se excedió según la óptica de la mayoría, y a partir de ahí empezaban a analizar las decisiones de algunos otros jueces. Ministra. Sí, gracias. Fíjate, yo propuse que se dividiera el estudio. ¿Y por qué? Porque para mí son dos cosas independientes. La materia de la litis era ver si se excedió o no, pero bueno, la mayoría y el ministro ponente dijeron que se tenía que ver en su conjunto. Por eso se tocaron todos los temas en su conjunto, y eso dio todos los temas en su conjunto, y eso dio lugar a una votación bastante complicada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo ministros, el ministro Pardo y yo, que hasta ahí nos quedamos. No le tenemos que decir a los jueces de distrito lo que tienen que hacer, porque este no es el medio recursivo. Eso se tiene que ver a través de los recursos que establece la ley de amparo. Pero otros ministros consideraron que era viable ver lo que habían hecho los jueces con respecto a las suspensiones, pero ahí hubo una división. El proyecto, la propuesta era que era materia electoral. Ahí hubo una división. Muchos ministros nos pronunciamos que los amparos no necesariamente todo era materia electoral. ¿Sí me explico? Sí. El ministro Lainez, la ministra Ríos Fajardo fueron muy puntuales en decir que en los amparos, por ejemplo, se podían afectar derechos humanos que no eran electorales, como era el hecho de que los separaran de su cargo sin una causa grave, que se afectaran remuneraciones. Estaban defendiendo los derechos laborales. de personas, ¿no? Exacto. Entonces, lo que se dijo es, bueno, los jueces tienen que revisar las demandas de amparo, y lo que es estrictamente electoral, bueno, se tienen que pronunciar, pero lo que no es estrictamente electoral, también lo que tienen que ver bajo otra óptica. Pero eso todavía no está escrito. Porque es lo que va a recoger el ministro Gutiérrez Ortiz Mena cuando aceptó tomar en cuenta esas observaciones. Es lo que llaman el engrose, ¿no? O sea, ya Exactamente. Oiga, pero dígame una cosa, para efecto práctico, ¿ustedes les pidieron a los jueces que levantaran las suspensiones? No, yo no lo entiendo así. Lo que se le dijo es revisen. Revisen las suspensiones y pronúnciense. Pero no revoquen las suspensiones. Y tampoco se ha dicho, según yo, no, bueno, esto no según yo, porque lo que sí me queda claro es que no viene ni en la propuesta, ni se discutió el que las autoridades que no cumplieron las suspensiones no tienen responsabilidad. Eso no se dijo ni en el proyecto, en la propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena, del ministro. Se dijo, se entiende, que bueno, no hayan, pero no se dijo, están libres de cualquier consecuencia penal. No se dice. Y eso no se discutió. Comprendo. Y se me hace muy grave porque es una información que se ha estado manejando y que podría tener diversas consecuencias. Lo que podemos ver simplemente es que salió Norma Piña a quererse excusar de todo lo que plantearon ahí en la corte, de querer minimizar todo este golpeteo que hubo por parte de los medios a esta última instancia que tenía pues la oposición para defender según al Poder Judicial. Norma Piña está totalmente acabada y así es como se va a recordar. Ni modos, perdió Norma Lucía Piña Hernández. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden,
La información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.